Lo dijo en la primera hora. Muy bien, estamos 7 de la mañana con 10 minutos, como siempre gracias a nuestra audiencia que se conecta con nosotros a través de las diferentes alternativas, posibilidades que tienen para escucharnos en señal de radio, por la internet, la transmisión de Facebook, la transmisión también a través de nuestro canal de YouTube. Dios les pague por los comentarios, la sintonía, los saludos, por el acompañamiento permanente. Como digo, estamos en Loja y vamos a generar entrevistas desde la Centinela del Sur y vamos a hablar con un político de viejo cuño. Varias veces legislador, varias veces alcalde, digamos, en las dos últimas elecciones no le fue tan bien. Lo va a intentar de nuevo el Chato Castillo que está con nosotros, el doctor José Bolívar Castillo, que hemos venido acá a su tierra para conversar, entre otros, con él. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Fabricio, por su invitación. Para mí es un honor y me da además la oportunidad de conectarme a nivel nacional a través de su medio de comunicación, ya que la Asamblea Nacional es eso. Aunque quieran decir que hay asambleístas nacionales y asambleístas provinciales, todos los que integren ese cuerpo parlamentario tienen una función de carácter nacional. Esa es la verdad. Y entonces, muchas gracias por tener la oportunidad de dialogar sobre asuntos tan importantes en una época, en una coyuntura tan difícil que está enfrentando el Ecuador. ¿Cómo entender que usted vuelve o quiere volver a intentar? Porque en las últimas dos elecciones a usted no le fue bien. Y usted quiere volver a ser candidato. No es cuestión de que le vaya bien o le vaya mal. Yo le digo, Fabricio, yo soy político, no por hobby, no por deporte, no por plata, no porque alguien me contrate para defender determinados intereses empresariales o particulares, no. Para mí lo público es público y exclusivamente público. Y yo participo en función de dar mi aporte, mi contribución, desde el punto de vista de la experiencia que he logrado acumular, de los conocimientos que con errores y con aciertos, yo me permito decir quizá más aciertos que errores, ¿no? Pero se aprende. Y cuando uno tiene una carga de experiencia y de conocimiento acumulado a lo largo de los años y se encuentra con que el país está en una situación tan crítica, yo creo que cualquier ecuatoriano de bien tiene que decir presente. ¿Pero usted no ha pensado en retirarse de la política? Yo no me retiraré jamás. Ya le digo, yo soy político por vocación y formación. Yo actúo en política no por circunstancias. Pero usted no cree que es el momento del relevo. A ver, usted acumula una dosis de experiencia en el sector público, ha sido varias veces alcalde. Yo a usted lo conocí en el año 96 cuando fue en segunda ocasión alcalde en esa elección. Ha sido varias veces diputado y asambleísta. Ha intentado de nuevo, ha perdido pero también ha ganado. Pero no se llega un momento en el cual hay que dejar que las nuevas generaciones hagan ese relevo necesario para refrescar incluso visiones. Yo diría, Fabricio, hay que promover la participación de la juventud, la innovación. Pero es indispensable conjuntar, coaligar la innovación con la experiencia. Y uno tiene que aportar. Yo no tengo por qué decir, en este momento, a cuenta de jubilado, me coloco en la esquina de mi confort personal o familiar y bueno, dejemos que las cosas fluyan. A mí, mis conciudadanos, los militantes del movimiento ARE me han pedido y me han dicho: necesitamos que usted se presente como candidato. Bueno, pero usted es el líder del movimiento ARE, ¿no? Yo soy usted es la cabeza del movimiento ARE, usted fundó el movimiento ARE. Yo soy dirigente y fundador, y les digo que no hay por qué tomarlo con humor a esto, ¿no? Porque no hay empresa, no hay movimiento, no hay partido, más aún le diría, no hay país que funcione si no hay liderazgo. El liderazgo es necesario. Hay muchos que dicen, no, aquí no hace falta liderazgos, aquí es todo horizontal. No es así. Las cosas no funcionan así en la humanidad. Tiene que haber liderazgos. Y quien ejerce un liderazgo debe ser responsable de lo que ellos hacen. Y cuando a uno le entregan un mandato, el pueblo tiene que saber que no se lo entregan para utilizar el Estado, el municipio o la prefectura como instrumento personal de campaña o de enriquecimiento, sino saber que lo público es público y que cuando uno asume un mandato de carácter público, tiene la dura tarea
de cuidar el interés colectivo por arriba de los intereses parciales, que pueden ser legítimos, pero que por lo regular son contrapuestos. Y eso no le produce compadres. Eso es difícil. Gobernar, cuando se gobierna con responsabilidad y se cuida del interés colectivo por arriba de los que más influyen, le genera contradicciones fuertes. Yo he vivido luchas permanentes. Esta última que usted mencionó, la famosa revocatoria que llamaron. ¿Qué era eso? Era una reacción de quienes querían tener un municipio dócil. Pero al final en una revocatoria, que me parece que es un mecanismo absolutamente democrático, es el mandante el que se pronuncia. Usted puede cuestionar las razones de la revocatoria, quienes estuvieron detrás de la revocatoria. Ya, te puede cuestionar eso, pero al final la gente fue a votar y la gente dispuso su revocatoria. Vea, no es lo mismo que, digamos, puede pasar en otro caso en el cual un cuerpo colegiado, que es el Consejo, destituye a un alcalde. A usted lo removió el propio pueblo que lo eligió. A ver, y eso es legítimo. Fabricio, los procesos de revocatoria tienen que ser bien analizados. De otra manera, vamos creando condiciones de ingobernabilidad. Un proceso de revocatoria como el que yo enfrenté se produjo así. Se encontraban incómodos con lo que estábamos haciendo por ellos y con lo que el Ecuador y el mundo veía respecto de lo que se hacía aquí en Londres. Pero positivo, que por cierto lo reconozco, con el respaldo del gobierno. El gobierno de Correa respaldó la acción mía como alcalde y lo hizo de una manera patriótica. Yo lo reconozco. A todo señor, todo no. Yo soy leal con las cosas. Eso no quiere decir que yo sea incondicional, pero soy leal. Pero eso incomodaba a ciertos círculos que creen que el poder público tiene que estar a sus órdenes. Necesitan gobiernos que no gobiernen. Gobiernos municipales dóciles, agachaditos, que les den gusto en todo lo que ellos quieren hacer con el desarrollo de una ciudad, con los principales negocios de una ciudad. Quieren fomentar la informalidad para tener clientela electoral. Y esa informalidad que la fomentan, Fabricio, ese es el caldo de cultivo del gran delito. Hay un punto que está olvidando el Ecuador en materia de seguridad. Yo les escucho mucho que se quejan de la inseguridad. Y dicen que hay que aumentar la policía, que de 200.000 hay que pasar a 500.000, que tienen que traer más armas, más motocicletas, que intervengan las Fuerzas Armadas. Todo eso es cierto y está bien. Pero hay un punto que es claro, que no hay que olvidar. La seguridad pública tiene, como la educación, 3 niveles. El nivel primario básico es fundamental. El nivel secundario en educación no le funciona si no funciona bien el nivel primario. Si en las ciudades cunde el relajo, el caos, la informalidad, y no hay una policía municipal bien equipada, bien formada, bien organizada, que cumpla su papel, ese relajo que cunde en mercados, en calles, en espacios públicos, ese es el caldo de cultivo dentro del cual se mueve el gran delito. Ya vamos a profundizar en eso. Mi compañera Belkis Sánchez también está en la cabina. Belkis. Gracias, Fabricio. Doctor, bienvenido nuevamente. Buenos días. Usted decía hace unos minutos, no es cuestión de que a alguien le vaya bien o le vaya mal. Sin embargo, el no haber contado con el respaldo de la ciudadanía en los últimos procesos electorales deja al menos un mensaje. Es legítima su intención de querer participar nuevamente. Sin embargo, a usted todo ello no le deja un mensaje, le pregunto yo, porque sumamos en efecto lo que hacía referencia Fabricio respecto del proceso de revocatoria de mandato que usted enfrentó y que finalmente se impuso con un 70% de apoyo. Yo le comprendo, estimada periodista Belkis, y les amiga Vélez, yo le comprendo su intención, ¿no? Yo lo comprendo. O sea, yo no soy monedita de oro, definitivamente. Hay gente que quiere a todo trance sacarme del espacio político, por cualquier pretexto, entre otros porque soy viejo. En otros países se toma muy en cuenta, inclusive se habla de los consejos o de ancianos como un modo para poder lograr articular la experiencia en la acción de gobierno. Yo no estoy para la farándula política. No estamos aquí en un concurso de belleza. Estamos ante la obligación que todos los ciudadanos tenemos
y frente a la obligación, el derecho que todos los ciudadanos tenemos de participar, dar nuestro aporte para encontrar soluciones a los problemas que tiene nuestro país, nuestra provincia, nuestra ciudad. Ese no solo es un derecho, estimada amiga, esa es una obligación que todo ciudadano tiene. Y usted observe en los países más civilizados del mundo. Vea, la primera potencia mundial, ¿a quién tiene por presidente? Tiene a un hombre que ha estado permanentemente en la política. A Joe Biden y usted. Joe Biden ha estado en pérdidas y ganancias. Ha tenido fuertes pérdidas y ha tenido ganancias. Pero le está aportando. Vea el caso de Vladimir Putin. Ese es un setentón también, como yo. Pero él está al frente. Vea usted el caso de Angela Merkel. Estuvo 18 años al frente de ese país. Pero a alguien se le debe haber ocurrido, pero vea, señora, ya váyase, pues de paso a las nuevas. ¿En qué año le revocaron a usted el mandato? 2018. Perdón, 2018. Ya. Junio del 2018. Y usted se volvió a candidatizar en 2019. Sí, señor. Y volvió a perder. No, pero tuve una votación que no tenía nada que ver con lo que fue el famoso resultado del cargamontón que se hace con las revocatorias. Porque una revocatoria, mi querido amigo, juzgue bien en la estructura constitucional de un país. Una revocatoria es un cargamontón. Todos contra uno. Y aquí tenemos un país sometido a esta barbaridad. De que los que pierden una elección unen minorías del más disímil carácter ideológico para bloquear, boicotear, excluir a la persona que recibió del pueblo un mandato y que hizo una obra positiva. Y si alguien hizo una obra positiva por una ciudad o por un país, ese se convierte en un peligro que hay que mandarlo sacando para que la farándula política pueda tener escenario. Porque algunos creen que la política es un escenario. Correcto. Pero los actores y actoras. Correcto, Belkis. Sí, quería plantear, más allá del ámbito de lo local, ¿con qué propuestas llega José Bolívar Castillo ahora a la Asamblea Nacional y en este corto periodo que tendrá esta administración? Es un corto periodo de 18 meses, pero tiene que servir no para preparar la farandulería política del 2025. Ahí no sé qué votaríamos del medio a la mitad, no sé cuándo. Este corto periodo tiene que servir para sentar las bases constitucionales y legales que hagan posible contar en este país con gobernabilidad democrática. Aquí, lamentablemente, parece que los ecuatorianos no hemos entendido, no queremos entender que lo público es público y exclusivamente público. Que el Estado no puede convertirse en instrumento de ningún partido, de ningún gremio, de ningún grupo empresarial, bancario, gremial, sindical. No, señor. El Estado es aquella parte de la sociedad que está encargada de cuidar el interés global. Y gobernar no es adular al que más influye. Gobernar no es un escenario para conseguir aplausos. Gobernar es la dura tarea, la difícil, la tediosa tarea, la odiosa tarea de meter en la horma del interés colectivo los intereses parciales, que por lo regular son contrapuestos. El interés del vendedor no es el del comprador. Sin embargo, tiene que haber una autoridad que no se casa ni por arriba del escritorio, ni por debajo del escritorio. ¿Qué es lo más urgente si usted llega a convertirse en legislador otra vez? ¿Qué es lo más urgente que usted cree que la Asamblea de Transición tiene que hacer? Toda la razón. Pues usted sí está consciente que es un periodo de transición. Absolutamente, son 18 meses. Es un periodo de transición. Y hay que Tal vez hasta menos. Y hay que decir verdad, mi querido. Hay que decir verdad. Que las crisis son oportunidades, como alguna vez dijo Einstein. Y también habría que decir que el dolor también es una oportunidad, porque le hace descubrir a usted dónde está el mal. Entonces estamos en un periodo crítico, sí, tenemos que aprovecharlo. ¿Para qué? Para primero producir aquellos cambios en la estructura orgánica operativa del Estado. Porque nuestra Constitución es una maravilla, si usted quiere, desde el punto de vista de la Declaración de Principios y Garantías. Pero toda la parte operativa, la parte estructural, ahí están los cables cruzados. Y yo que trabajo en este campo, derecho constitucional, derecho político, derecho administrativo, he detectado más de 40 contradicciones terribles en la Constitución.
que generan inestabilidad permanente y que generan lo que acaba usted de describir en sus noticias, una justicia politizada y una política tratando de utilizar la justicia, una función legislativa inmadura, sectaria, esperando hacer plataforma política, que cuando el Ejecutivo manda un proyecto, por el hecho de que lo ha mandado, lo mandan al garaje de la basura. Pero esos cambios estructurales se pueden lograr en un periodo de transición. Ahora mismo hay que sentar las bases. Si yo he propuesto algo que está aquí en mi plan de acción, yo no estoy hablando de memoria. Aquí tiene usted nuestra propuesta, yo no le voy a pedir que usted la lea. Bueno, le voy a dejar un ejemplar, porque es necesario. Para leerla. Usted lo conoce, ¿no? Y usted, cuando tenga tiempo, lo pueda ver. Pero yo planteo esto, de que aquí hacen falta reformas constitucionales. Y yo le doy la razón a la candidata González, que dice clarito, aquí el problemita es estructural. Y los candidatos, en lugar de salir a hacer fanfarria, ¿no?, hacer concurso de denunciólogos, porque todos hablan de la corrupción del otro, parece que están peleados con la competencia, y se denuncian de unos a otros y llegan a los pueblos y ofrecen jama caliente y camello. En lugar de eso, mójense el ponchito y digan cuál es su posición. Pero usted habla, dice una reforma constitucional, pero para eso hay un proceso. Correcto. No es que se hace de un momento a otro. Así es. Habrá tiempo en la Por transición. eso es que tenemos que tener la posibilidad de encontrar una fórmula. Yo la he estado estudiando. ¿A qué se La refiere? posibilidad de ir A hacia la una nueva posibilidad de constituyente. contar. Repite, Belkis, perdón. Perdón, la posibilidad de pronto de ir hacia una nueva constituyente. Vea, yo considero que convocar a una constituyente a estas alturas es someterlo al país a un estrés para que el que no está en capacidad de enfrentarlo. La pasada constituyente le costó al país más de $400 millones. Y usted sabe todo lo que significó. Y sacamos una constitución llena de declaraciones de principios y garantías y con todos los cables cruzados en la parte estructural y operativa del Estado. Aquí necesitamos, sin necesidad de violentar los candados constitucionales que están en el artículo 444, en el título 9 de la Constitución en el libro, sin violentar esos candados, con un poquito de imaginación, de creatividad, consultarle al pueblo si la asamblea que ahora se elija pueda ejercer durante 90 días la condición de constituyente, para conocer el proyecto de reformas constitucionales que presente el presidente de la República que gane la elección. Pero si alguien dice que eso está muy atropellado porque año y medio es muy poco, bueno, entonces centrémonos ahora en aquellas enmiendas que se puedan hacer. Y para que entonces, cuando se elija la asamblea en 2025, esa asamblea, 90 días, se dedique a asumir la condición de constituyente y conozca el proyecto de reformas constitucionales que haya sido presentado por el binomio, por el presidente que ganó esa elección. Ahora, esas reformas constitucionales que usted dice, esas reformas, primero que tienen que ser calificadas por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional define qué es enmienda, qué es reforma. Vamos a suponer que es enmienda. Ya tuvimos una experiencia en 2014-2015. Es un año entre el primero y segundo debates de un proyecto de enmiendas constitucionales. Entonces ahí ya se comió un año. Entre uno y el otro. ¿Ya? Y si es una reforma, tiene el primer debate, 3 meses después el segundo debate y luego un referéndum ratificatorio. O sea, es que no es tan sencillo, doctor. Pero que tenemos que cambiar. Pero sí o no que no es sencillo. No es. Que no es así. Pero tenemos que Entonces, ser... le digo con todo respeto, Chato, le digo con todo respeto, pero cuando se lo dice de esa manera, probablemente hay quienes van a asumir que se está queriendo vender humo porque en la práctica los tiempos no dan, no les va a alcanzar. No, estimado. Es necesario procurar con sentido de patria, con imaginación, encontrar caminos que abrevien todo este azaroso, difícil trámite que usted lo describió. Si no, de otra manera estaríamos ante la situación de que lo que está en la Constitución resulta ya inamovible, y eso no es así. Aquí tenemos urgencia de realizar cambios estructurales para que el país funcione. ¿Qué implican esos cambios estructurales, doctor? Vea, lo primero es lo primero. Es necesario dejar claro que no es que hay 3 poderes que se tienen que contrapesar la teoría de Montesquieu, sino que el poder del Estado es uno, pertenece al pueblo
y se ejerce a través de funciones que no se superponen, para no tener justicia politizada, ni política judicializada, ni legislativo en armas para ver cómo daña todo lo que haga el Ejecutivo, ni Ejecutivo tratando de comprar legisladores para hacer mayorías y ver cómo gobierna. Esto ya tenemos que superar. Segundo, el país necesita una estructura territorial descentralizada. Esto de querer manejarlo todo a control remoto desde la capital de la República ya se ha visto que no funciona. Y eso se lo puede sacar adelante con una enmienda constitucional. Ni siquiera se requiere una reforma estructural para eso. Es una enmienda. Porque ya en la Constitución actual está claro establecido, por ejemplo, que la estructura territorial del Estado, artículo 242, dice clarito, está en regiones, provincias, cantones y parroquias. Y las regiones, por efecto de haber metido en la Constitución de Montecristi cuestiones reglamentarias, han pasado ya más de una década y no ha sido posible ponerlas en marcha, porque han creado una cantidad de dificultades procedimentales que han impedido que esto se concrete. El tema de la seguridad social. Si usted lee el artículo 369 de la Constitución, se da cuenta que el seguro es universal. Eso dice el 369. Y si es universal, quiere decir que cubre a todos. Es único, universal y obligatorio. Entonces necesitamos dejar claro que el seguro tiene que dedicarse a ser seguro. El seguro no tiene por qué ser administrador de hospitales, ni importador de medicinas, ni administrador de boticas. El seguro es seguro y los ciudadanos tienen que tener la posibilidad de, con la cobertura correspondiente del seguro y con precios y calidades controlados para un servicio público tan vital como es la salud y la protección social, recurrir, si quieren, al sector privado o al sector público. Y el sector público tiene que ser de alta calidad. Y aquí hay una enmienda que estuvo vigente en el Ecuador. Aquella enmienda que mandaba que las entidades y empresas públicas no hay aplicación del Código de Trabajo, ni contratación colectiva. Las entidades y empresas públicas pertenecen al Estado, y el Estado no es una empresa que haga ganancia para distribuir contratos colectivos. Eso tiene que ser puesto en orden. Moreno, de la manera más irresponsable, con la Corte Constitucional a sus órdenes, quitó eso y generó una situación caótica. Entonces, todo eso hay que irlo enmendando. Esa ley, el Código de la Democracia, vea la barbaridad, estimada amiga periodista, que aprobaron en febrero del 2020, a última hora, las enmiendas al Código de la Democracia, por el que le arrebataban al pueblo ecuatoriano el derecho de elegir ciudadanos y lo condenaban a tener que elegir listas, paquetes, empaladas cerradas, que no hay derecho a ver qué es lo que está dentro, que las arman arriba donde el Pichincha decora, por allá, y mandan a la provincia para que los provincianos votemos por el paquete cerrado que lo han armado, o en Quito, en Guayaquil, o a veces en el exterior, y mandan a decir, este es el paquete, vote por este, o si no lo excomulgo, pierde el derecho de ser ecuatoriano. Así han querido manejar las cosas, en plancha, en paquete. Yo fui... ¿Usted estaba de acuerdo con votar por personas? Absolutamente. Eso entró en vigencia a partir del año 97, exacto. Con la primera Asamblea Constitucional de Sangolquí, esa fue la primera vez que votamos. Conquista del pueblo ecuatoriano. Pero no se pulverizó el voto ideológico. Perdóneme, mi querido. La gente votaba por los más conocidos, no necesariamente por los afines a la ideología. Vea, la gente no es ingenua para votar por lo que dicen, porque entonces votarían por la declaración de principios de un partido. No, también votan sobre todo por quién lo dice, porque hay que saber que tiene que haber congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y el pueblo ecuatoriano reconquistó, por medio de una consulta, el derecho a elegir ciudadanos y no a elegir partidos. Los partidos son necesarios en una democracia, que duda cabe, pero valen para canalizar la opinión pública hacia la toma de decisiones electorales o plebiscitarias. Pero una vez que el pueblo toma una decisión y entrega el mandato a un ciudadano, ese ciudadano, a menos que sea un canalla, no puede tratar de utilizar la función pública como instrumento para plataforma personal de partido y de pandilla política.
El Estado es el Estado, lo público es público y es exclusivamente público. Ahora, y esto hay que dejarlo bien claro en la estructura legal y constitucional del país. Lo último, doctor José Bolívar Castillo, para cerrar en 2 minutos. Usted fue legislador en 2003 y no se quedó ni un año porque renunció para ser candidato y ganar las elecciones para la alcaldía. Digo, todo esto que está planteando, el tema de la descentralización, que usted lo maneja muy bien, y otros temas de carácter constitucionales, bien los pudo haber impulsado en esa asamblea, pero usted no se quedó ni un año en la legislatura. Renunció No, y se vino años. acá loca. Me quedé 2 años. Pero vea, mi estimado. Menos. Un poquito menos, porque había que presentar. Bastante menos. Bueno, A ver. vea, el caso concreto. A ver. Yo sé que usted tiene una lista de situaciones que me objetan y observan. Yo estoy de acuerdo con eso. El periodismo está bien para objetar, para orientar también y para sembrar esperanza en un pueblo también. Vean, yo tuve que renunciar porque la situación que enfrentaba este municipio de Loja era terrible. No creo que sea indispensable. Yo renunciaba a una posibilidad mucho más alta desde todo punto de vista, para correr el riesgo inclusive de perder una elección. Y renuncié, vine acá. Hice un trabajo por mi ciudad que está a la vista de todos. El Ecuador y el mundo lo ha observado. Aunque hay algunos que digan que la revocatoria tira abajo todo lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho y está a la vista de todos. Lo más grave, mi querido amigo, es aquellas personas que utilizan la cosa pública para montar sus campañas políticas. Aquí en Loja cambiaron de gobernador. ¿Para qué? Para tener un gobernador dócil, que ponga en fila, como borreguitos, a los tenientes políticos y a los jefes políticos, para preparar la elección. ¿De quién? Averigüe bien de quién. Correcto. Ya lo veo que está por aquí. Entonces, vea, mi querido amigo, si queremos debatir, debatamos. Yo no tengo ningún problema. Y si hay una lista de agravios contra mí, qué mejor, porque eso me permite aclarar lo que tengo que aclarar, porque el pueblo de Loja a mí sí me conoce. Y la definición de lo que somos, querido Fabricio, nunca será lo que decimos, ni peor lo que publicitamos, que no sabemos de dónde sacan tanta plata para tanta publicidad. Correcto. Sino la definición de lo que somos, Fabricio, es exclusivamente lo que hacemos, lo que está a la vista de la gente. José Bolívar Castillo, gracias por su tiempo. Muchas Muy gracias, amable. Fabricio, por darme esta oportunidad Con gusto. de poder contestar unos cuantos A agravios. usted, muy amable. José Bolívar Castillo, exalcalde de Loja, exlegislador que hoy también buscará volver a la Asamblea Nacional por el movimiento ARE, que es la organización política que lo cobija. A las 7:38 voy a la pausa y al regresar seguiremos con las entrevistas del día de hoy, acá desde la Centinela del Sur. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.